En los próximos minutos ponemos la atención en un nuevo lanzamiento de Renta 4 Banco, en este caso es Renta 4 Digital Assets, que es la nueva unidad centrada en activos digitales y también en tecnología blockchain. Estamos viendo cómo la tecnología blockchain está calando con mucha fuerza en todos los aspectos y todos los pilares, por así decirlo, cuando hablamos de oportunidades de inversión, cuando hablamos también de los intereses que persiguen en estos momentos los inversores, y hablamos de ello en los próximos minutos con Miguel Jaureguizar, es director de Desarrollo Digital de Renta 4. Miguel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Miguel, en primer lugar, ¿qué es Renta 4 Digital Assets? ¿En qué consiste? ¿Cuáles serían los pilares fundamentales cuando hablamos de este tipo de herramienta, de este nuevo lanzamiento? Renta 4 Digital Assets es la unidad de negocio de Renta 4 Banco que se va a centrar y se centra específicamente en la negociación, gestión, asesoramiento y trabajo en general con este tipo de activos. Los activos digitales, en el fondo, pues no dejan de ser los activos que son tokenizados o tokenizables, de los que el exponente más claro, sin duda, pues son los criptoactivos como el Bitcoin, el Ether, etcétera. Es decir, hablamos de una nueva área de negocio enfocada en este tipo de tecnologías. Además, Miguel, sí que es cierto que en este año 2021 hemos estado hablando muchísimo, pues, por ejemplo, de los tokens no fungibles. Hemos visto todo un auge, ¿no? Además, respaldados por el Ether. Estamos viendo también toda esta euforia, ¿no?, hacia el mundo cripto, y en este caso estamos viendo cómo este tipo de tecnologías están siendo una gran disrupción cuando hablamos del sector financiero. ¿Hasta qué punto están cambiando un poquito las reglas del juego? Bueno, en general nosotros pensamos que es un cambio de las reglas del juego a largo plazo. De vez en cuando asistimos a disrupciones tecnológicas que cambian radicalmente la manera en la que se puede construir determinadas líneas de negocio. Lo vimos con el advenimiento de Internet, cuando se empezó a movilizar la información, lo cual pues generó una gran disrupción en sectores como las empresas de media, las discográficas, las empresas editoras de libros. Y esto llevó eventualmente incluso al ámbito de lo que entendemos como el e-commerce y los gigantes de los datos actuales representados en las FAN, los Facebook, Amazon, Google, etcétera. Pensamos que está sucediendo una disrupción de un calibre similar que se desarrollará a lo largo de los próximos años, y donde en lugar de la información lo que se mueve con mucha facilidad o de una manera muy automatizada es el valor, el dinero, los activos, etcétera. Entonces, en ese contexto, no nos ponemos límites. Pensamos que es algo que está por ejecutarse a lo largo de los próximos años y que realmente va a cambiar absolutamente, a mejor, por supuesto, la forma en la que trabajamos con el dinero y con los activos financieros. Otra cuestión que me surge, otra duda, es de qué forma este nuevo servicio se va a integrar, digamos, en lo que serían los servicios de inversión que ofrece Renta 4. ¿De qué forma puede calar, cómo puede cambiar un poquito la forma de gestión en este sentido? Todos conocemos bien el funcionamiento de monedas o criptomonedas como el Bitcoin, Ether, Polygon, eh, Cardano, cualquiera de las que se negocian habitualmente. Y sabemos que una premisa fundamental de los sistemas blockchain es precisamente el disponibilizar un sistema peer-to-peer en el cual la red aporta la confianza sin necesidad de que haya un tercero o que haya un intermediario. No obstante, el éxito de este tipo de protocolos y de este tipo de activos hace que hayan entrado también en el mundo de inversión que podríamos considerar más tradicional. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho siempre con fondos de inversión, con ETFs, con fondos de private equity, atendiendo a las características específicas de estos activos, ser capaces de proporcionarlos como un elemento más para la generación de rentabilidad, para el control de la rentabilidad-riesgo en una cartera de inversiones. Entonces, este es el enfoque que estamos proporcionando. En las formas de relación, sin duda, en el futuro vamos a ver no solo la modalidad de ejecución, es decir, de compraventa de activos, sino que veremos también asesoramiento, gestión de carteras, en fin, se incorporará al portfolio habitual de los inversores. Es de esperar que al principio en pequeñas cantidades, como una forma de capturar un par rentabilidad-riesgo
probablemente bastante elevado, tanto en el numerador como en el denominador, y luego tenemos que irnos habituando a las características de estos nuevos activos. A día de hoy, pues, novedosos, pues no son tan sencillos de analizar, los cash flows no están perfectamente claros todavía, pero con un poco más de tracción pues iremos descubriendo las características que los hacen únicos y lo que diferencia en un momento dado a un Polygon, de un Polkadot, de un Hedera, de un Bitcoin, y encontraremos los fundamentales a los que estos activos se refieren. Pueden pasar a integrarse todos estos conceptos pues en la gestión, ¿no? en el ADN de lo que serían los fondos de inversión. Sin ninguna duda, al final tenemos tanto la parte tecnológica, nosotros estamos trabajando en este caso con empresas como Allfunds, con empresas como Onis, IO Builders, en construir formas mejores, formas más óptimas, más transparentes, más ágiles, de menor coste, de representación de los fondos de inversión en forma tokenizada. Entonces la tecnología en sí misma es una ayuda y es algo que puede aportar eficiencia a los mercados, y luego por otra parte integrar esos activos digitales puros, los que son los criptoactivos que conocemos, dentro de una estrategia más global de inversión, por supuesto. Es un camino incipiente, pero que sin ninguna duda tiene mucho recorrido. Y además, bueno, en Renta 4 habláis del concepto de fondo tokenizado. Claro, indicáis, ¿no? Es una forma de ganar en transparencia, en rapidez, también en ahorro de costes. ¿En qué consistirían estos fondos tokenizados? Un fondo tokenizado es un fondo en el que la representación, es decir, las participaciones, en lugar de representarse mediante apuntes contables en bases de datos de diferentes participantes, se representa en una única DLT, una base de datos, perdón, en un libro centralizado de órdenes que actúa como el equivalente a una base de datos y que es común a todos los participantes. Los fondos de inversión realmente tienen una naturaleza, por supuesto, de compra-venta como activo, de traspaso, que además tiene su exención fiscal, etcétera. Entonces realmente es un mundo en el que hay mucho movimiento entre red, entre las distribuidoras, entre las gestoras. Entonces nosotros ahí hemos visto una forma de incorporar mucha eficiencia para que todos esos movimientos se realicen de una manera automatizada vía pues, lo que es un smart contract, el sistema automatizado que mueve las transacciones en una red de blockchain, y esto lo va a hacer muy eficiente, muy transparente, y pensamos que es una gran innovación que estamos liderando en este caso desde nuestra Renta 4 gestora para poder llevar toda esta innovación productiva a la industria de los fondos de inversión. Y Miguel, ya por último, sí que es cierto que cuando hablamos de este tipo de activos nos centramos mucho en las criptomonedas, en los tokens no fungibles, pero más allá de eso, pues para el espectador que nos pueda estar viendo, ¿qué otro tipo de activos podríamos encontrar más allá de estos dos mencionados? Bueno, pues mira, yo a veces hablo de los criptoactivos como los activos digitales 1.0. Creo que pronto iremos viendo o vamos a estar viendo activos tradicionales tipo acciones, bonos, fondos de inversión que van a estar tokenizados. Seguramente ganarán nuevas características, ganarán nuevas capacidades. Estos activos estarán un poco vitaminados con más posibilidades de interacción, de transacción, de generación de cash flows. Y efectivamente, activos como los NFTs que has comentado en el mundo del arte, en el mundo del deporte, en el mundo de los coleccionables, que siempre ha sido un mundo que ha estado en el sector financiero también, pero que era mucho más difícil acceder a él, ¿no? Pues creo que veremos este tipo de activos. Y a futuro, sin ninguna duda, veremos muchos más tokens que estarán ahí en nuestro wallet, ya sea de que sea de Renta 4 Wallet o sea de cualquier otro elemento, y que representarán pues a lo mejor una participación o la totalidad de nuestra vivienda, de un activo inmobiliario, de cualquier otro elemento que se nos ocurra, ¿no? Entonces realmente ahora mismo el potencial es infinito y lo iremos viendo de forma progresiva, en oleadas, en los 1.0, en los 2.0 y en los 3.0.
Muy interesante. Bueno, además estamos esperando el Ethereum 2.0, veremos qué ocurre cuando llegue, pero bueno, estamos viendo cómo hay muchísimos proyectos de base que pronto van a ir saliendo a la luz y además es lo que decías, ¿no? Esto es un ámbito en el que hay un recorrido muy amplio y al final estamos hablando de todo un elemento disruptor de los servicios financieros tal y como los conocemos. Miguel Jaureguizar, director de Desarrollo Digital en Renta 4, muchísimas gracias por acercarnos a este lanzamiento. Gracias a vosotros.